Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo 10 perfumes de rosas. Son mis seleccionados de la semana. Estos perfumes son algunos actuales, algunos más antiguos, de diseñador, de catálogo, de todo un poquito. Hasta un body mist les traigo de rosas para compartir con ustedes. Sé que a ustedes les gusta saber de perfumes no siempre tan actuales, les gusta recordar fragancias que traen a su memoria ciertos recuerdos y es por eso que también quise hacer esta selección y ver si ustedes tienen o no estos perfumes. El primero que les traigo es uno del año 2009, es de Marc Jacobs y es mi adorado y querido Lola. ¿Cuántas de ustedes no han tenido este perfume o por lo menos deben haberlo visto en alguna tienda porque es muy bonito? ¿Cuántas de ustedes se lo compraron solo por la presentación? Una fragancia, son unas rosas que tienen muy característica la nota de pimienta rosa. Son rosas con pimienta rosa, con notas de pera, pomelo, un perfume limpio con ciertos toquecitos de vainilla. Una fragancia que su presentación es bastante jovial. Cuando yo la compré, a la edad que tenía cuando yo compré este perfume, bueno, en realidad me lo regalaron. Cuando me regalaron este perfume, no lo aprecié tanto porque es una fragancia que tiene bien marcada la pimienta rosa. Si te gusta la pimienta rosa en los perfumes de rosa, esta fragancia es para ti. Es una excelente composición porque además tenemos peonías, tenemos geranio. Aquí la pera es jugosita y le da ese dulzor agradable a la fragancia. Además tenemos en su base vainilla y almizcle, es un perfume limpiecito con toques un poquito cremosos, fresco también, gracias a que en la salida tenemos pomelo. Una fragancia agradable, muy fresca en la salida, se siente ese pomelo, se siente ese frescor y calidez especiada que tiene la pimienta rosa. Muchas jóvenes, como te digo, lo compramos o nos regalaron este perfume por su presentación, pero el perfil de este perfume es más bien adulto. Es una fragancia que va a valorar más una persona adulta. Las narices detrás de este perfume son bastante importantes. Son Calice Becker y Jean Basnier. Calice Becker tiene fragancias como J'adore, tiene fragancias como, déjame ver aquí, para no olvidarme, tiene fragancias como Tommy Girl y fragancias como Love Don't Be Shy de Kilian, que son muy famosos en nuestro mundo perfumil femenino. Y Jean Basnier tiene perfumes como Toy Boy, Eros Parfum y Kajali Vanilla 28, que es uno de los perfumes que está más de moda y que todo el mundo quiere, los dupes árabes, para poder probarlos porque los perfumes de Kajali son bastante elevados en costo. Así que las narices detrás de este perfume son bastante interesantes y además, como te digo, es un perfume que para ser un Marc Jacobs, para ser un diseñador, tiene muy buena estela, tiene muy buena proyección y dura bastantes horas. Así que si tú tuviste Lola o si lo tuviste y te pareció un poquito adulto, quizás ahora si lo sacas de tu armario ahí donde lo tienes guardadito, lo vas a poder apreciar mucho más. Ahora lo encuentro exquisito. Como te digo, cuando me lo regalaron, yo lo sentí un poquito de adulta, dudaba un poco en usarlo, por eso está como a la mitad. Y lo otro importante es que este perfume es tan antiguo, pero la presentación es tan moderna que la verdad que es muy bonito, aunque se te acabe el perfume, seguir manteniéndolo ahí en tu tocador, acompañando de adorno a tus otros perfumes. Así que bueno, ese fue el primero, es como el perfume de rosas del recuerdo, el olvidado, el que no se habla mucho o el que no fue muy valorado en su tiempo y que ahora yo sí lo valoro. El próximo que les traigo es uno de la casa de Lancôme, se lanzó el año 2024, es más actual y es un floral frutal gourmand. Les estoy hablando de La Nuit Trésor en su versión Le Parfum. Las narices detrás de este perfume son Honorine Blanc y Amandine Claire Marie. Bueno, les cuento que Honorine Blanc tiene los perfumes como Flora Georgios Gardenia, ya que está muy de moda, y el Jimmy Choo Fever. Y Amandine Claire Marie hizo todas las versiones de Burberry Goddess. Así que tremendas narices. ¡Ay, qué rica es! Es una fragancia que tiene una salida
¡Ay, qué rica es! Es una salida muy dulce. Este perfume tiene grosellas negras. Tiene una salida dulce como a mermeladas de frutos del bosque. Es un perfume denso, espeso, pegajosito. Tú puedes sentir ese dulzor meloso rodeándote, rodeando esta rosa. El dulzor es muy potente, así que la rosa yo te diría que está totalmente cubierta por este aroma. Tiene además la nota de cacao de inicio a fin. Es una fragancia que tiene bastante pachulí. Yo haciendo los videos en general, este video en particular, me di cuenta que los que tienen pachulí son perfumes que en general te dan halagos. Este perfume es sumamente halagado. Yo te diría que es de las versiones de la Nuit Trésor que a mí más me ha gustado, porque es una fragancia fuerte. De inicio tú la sientes fuerte, se mantiene, tiene tremendo desempeño, tremenda performance. Es realmente un gourmand porque se te abre el apetito, tú sientes ganas de probar esta mermelada, que en este caso es de grosellas negras, pero yo siento aquí que hay muchos frutos del bosque, frutos rojos de todos colores, haciendo una mermelada dulce, exquisita, espesa sobre estas rosas que además están acompañadas y espolvoreadas por cacao. Un perfume exquisito, femenino, de alta estela. Hay varias versiones de la Nuit Trésor, hay algunas que no tienen tanta proyección. Yo te diría que este es de los que tú pasas y proyectas bastante y dura todo el día. Una estela fuerte. Así que te lo recomiendo para aquellos días, por ejemplo, para el invierno, para el otoño, para los días de primavera también en la tarde-noche. Creo que para el verano estaría un poquito fuerte, pero es un perfume que dan ganas de conocer. O sea, tú si lo conoces, dan ganas de comprártelo de inmediato. Es de esos perfumes que llaman la atención y es en general de gusto de la población. Esto le va a gustar a todo el mundo. Y si no te gustan las rosas, no te preocupes porque aquí lo que prima es el aroma a frutos rojos como mermelada cubriendo esta rosa, pero no es una rosa tan evidente como en otros perfumes. Así que te lo recomiendo bastante. Es mi segunda opción, es una de las opciones más actuales que tengo y que te he querido traer el día de hoy. El tercero que les traigo es uno nicho, es uno de la casa de Alexandre J y se llama Rosewood. Miren qué bonito. Este perfume creo que se los he mostrado en algunos, hace muchos años se los mostré en un solo video creo, hablándoles de que era un perfume nuevo, en un Abriendo Perfumes. Miren, esto suena mucho ahí. Miren. Es una joya, una belleza. Esto es metálico. Tiene esto aquí que cuelga acá, que es como, ¿qué podría ser esto? No sé lo que es, pero es bien bonito. Y hermoso. Y además que viene en una cajita súper bonita, en esta cajita. Así que la presentación está de 10. Bueno, todos los de Alexandre J tienen este tipo de presentación así. Una cajita muy beautiful. De rosas y oud, como lo dice su nombre. Es una fragancia que sale fresca, que tiene notas de manzana. Tenemos aquí también limón. Tiene una salida fresca y refrescante con estas frutitas bastante evidentes. Y además tenemos la nota de frambuesa. Entonces tiene una salida frutal, jugosita, dulce, algo fresca, un poquitito cítrica por este limón, pero dulce. De inmediato lo sentimos dulce. Va secando y va apareciendo esta rosa. Es una rosa dulce porque tiene toffee. Este perfume tiene nota de toffee. Y fíjate que del inicio al final del secado del perfume se siente el toffee siempre. Es un perfume que siempre tú vas a sentir rosas con toffee, con maderas. En este caso se llama Rosewood, pero tiene maderas blancas. Así que la verdad, oud como tal no nos declara tener, pero no creo que le hayan puesto el nombre de oud. Debe tener oud si es que le colocaron este nombre. Y lo otro también es que tiene azafrán. El azafrán junto a la madera te da esa sensación de madera de oud también. Un perfume que tiene almizcle, vainilla, pachulí, pero lo que más se siente aquí durante todo el transcurso de la fragancia es una rosa, que son rosas, es como que fuera un rosal. Estas son rosas rosadas, no tan jóvenes, son rosas que están rodeadas por este toffee dulce, que tienen ciertos toquecitos frutales y con esta cosa como aframbuesada, frambuesas alrededor, y estas frambuesas son bastante
dulcecitas junto al toffee rodeando esta rosa. Las maderas se sienten en la base y son lo más evidente dentro de su composición. ¡Ay, un perfume rico! Tienen que gustarte las maderas. Es una fragancia para aquellas personas que les gustan los perfumes amaderados. Y si tú me preguntas, Katherine, ¿pero tú sientes el oud? Sí, es una fragancia que tiene esa sensación por lo menos de madera húmeda, esa sensación un poquito oriental ya porque tiene azafrán, así que te da la sensación de ser un perfume de madera de oud con rosas, pero es un perfume bastante jovial, no es nada pesado, es bastante femenino y te diría que ese toffee le da ese dulzor y es realmente en el secado el aroma a toffee. No es un dulzor solo frutal. Aquí logras sentir esa nota. No te conté, este perfume fue lanzado el año 2012 y es un oriental floral. No nos dice su nariz, pero es una fragancia que yo la verdad la compré por la presentación, pero es un muy lindo perfume para utilizar en las épocas de transición, en el invierno. Perfecto, perfecto, perfecto. Y como te digo, femenino y de rosa. Otro que tengo aquí que es de celebridad y es una fragancia que a mí la verdad me impactó mucho cuando la compré por su calidad. Les estoy hablando de Rose Rush de Paris Hilton. Este perfume tiene una presentación tan bonita. Este vestido está lleno de glitters en degradé. Después esto es transparente y puedes ver aquí el busto, el torso de una mujer. Estas presentaciones son muy bonitas. En este caso yo solamente tengo este y les cuento que cuando yo lo atomicé por primera vez, ¡ay! Fue amor a primer olfato. Este perfume es del año 2017. Su nariz es Richard Herpin, pero les cuento que es una fragancia muy agradable. Es un perfume que tiene una salida fresca, frutal. Aquí tenemos lichi, tenemos papaya. Es un perfume con un toque tropical y fresco. Son rosas jóvenes. Aquí tenemos rosas, peonías. Tenemos almizcle, puntitos de nerolí, así que tiene chispazos, salidas de puntitos cítricos cuando va secando. Es un perfume que mantiene el aroma a rosas jóvenes durante todo el transcurso de la fragancia y ese toquecito tropical y tan característico de la papaya. Tiene como un dulzor frutal bastante agradable y es una fragancia muy femenina. Esto les va a agradar, tú lo vas a sentir y si te gustan las rosas juveniles, joviales, dulcecitas, frescas, un perfume ideal para la primavera, para el verano, este perfume te va a agradar. Muy, muy, muy elogiado también. Tiene todo ese estilo, no es que se parezca, pero es como si te gusta Delina, pero un Delina más jovial, más suave, más que no tenga notas pesadas. ¿Te gusta ese tipo de perfumes? No se parece a Delina, pero te gusta ese tipo de perfumes, te va a gustar Rose Rush de Paris Hilton. Así que lo recomiendo completamente. Lo quise traer en esta selección porque es una muy buena fragancia y en general los perfumes de Paris Hilton no son muy costosos y yo creo que este todavía lo puedes conseguir. Hay bastantes vestiditos, hay unas de cherry, hay de distintos aromas, así que quiero empezar a coleccionarlos, pero por el momento te traigo este que a mí la verdad me encantó. Es un aroma muy agradable, muy femenino y como te digo muy versátil también, perfecto para cualquier ocasión. Así que te lo dejo ahí, prueba Paris Hilton en su versión Rose Rush. Dentro de mi selección no podía faltar el árabe, el perfume del Medio Oriente. Esta fragancia es una de mis favoritas de la casa de Lattafa y se llama Labdat. Miren qué bonita presentación en esta cúpula, hermosa. Este perfume es del año 2022 y tiene su nariz, es Kevin Matis. Pero les cuento que, bueno, es una fragancia hermosa. Primero que todo, vean su presentación, por favor. Miren. Es una rosa acá. Esto parece que fuera una vela, pero en realidad es plástico. Pero la sensación que da es como que fuera una vela. ¡Ay, qué rico es! Bueno, les cuento que este perfume es para aquellas personas que les gustan las rosas con vainilla. Es un perfume de vainilla, 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 caramelo, rodeando a unas rosas dulces. ¡Ay, qué ricas son! Son rosas jóvenes. Este perfume no son rosas maduras.
Son rosas jóvenes rodeadas por este exquisito caramelo, es como un caramelo derretido sobre las rosas. Ay, acompañado de vainilla. Tiene ciertos toquecitos cítricos en la salida que acompañan a esta rosa. Es una fragancia que se siente con cuerpo, que se siente bastante espesa. Es un perfume que te voy a contar que es dentro de esta colección y dentro de mi colección, ya sea de árabes, de perfumes femeninos, de rosas, es de los más duraderos. Esto te dura todo el día hasta el otro día. Esto se pega a tu piel. Dicen que se parece a Roses Vanille de Mancera y sí te parece a Roses Vanille de Mancera. Es casi la misma performance. Este no es un video comparativo, pero sí, te lo recuerda completamente. Es una fragancia femenina que te envuelve, que sirve, por ejemplo, para el invierno, el otoño, la primavera. En el verano también, pero sí, si te molestan los aromas muy dulces, podrías dejarlo más para otoño-invierno. Una fragancia que a mí me encanta porque tiene una potencia de salida. Oh my God. Ay, es tan rica, es tan rica. Ay, me pone contenta. Caramelo, como te digo, también se te hace agua la boca. Junto a la Nuit Trésor Le Parfum son los dos perfumes más potentes que tengo de esta selección. Si quieres un perfume de buena calidad, longevo, que se parezca a Roses Vanille, que tenga un perfil nicho, un perfume que va a atrapar miradas, agradable, con puntitos atalcaditos, limpio también y toques amaderados de cedro. En este caso, deberías de probarlo. Yo creo que se los mostré en el video de dupes de perfumes de la Tafa o dupes árabes. Bueno, tengo voy a buscar el video y se los voy a poner aquí arribita donde hablo de esta fragancia y lo comparo con el original de Mancera. Pero la verdad es que por sí sola es una fragancia exquisita. Por sí sola dan ganas de comprarla y sí o sí, si te gustan las rosas dulces y las rosas avainilladas, te gusta Roses Vanille de Mancera, tienes que probar la verdad. Es un perfume exquisito. Dentro de mi colección árabe creo que es de los más queridos y más femeninos te diría que nada árabe. O sea, de verdad, esto sí tiene un perfil nicho, pero no tiene un perfil árabe o cosas de incienso, cosas oscuras que puedan no gustarte en un perfume de mujer. No podía faltar en esta selección uno de catálogo. Es uno de los perfumes más elogiados de mi vida. Es uno de los perfumes más elogiados de toda mi colección y es increíblemente exquisito. Les estoy hablando de un perfume de la Casa de Natura. Es del año de 2017 y se llama Una Artisan o Una Art. Yo tengo la versión antigua. Esta es la versión del año 2017. Ahora esta botella es toda de color, como color ciruela, oscura y opaca. No se ve el líquido como en esta versión. Bueno, les cuento que este perfume es tan exquisito. ¡Ay! Este perfume atrapa miradas. Es un perfume de rosas, pero rosas amaderadas. ¡Ay! Con toquecitos verdes, frescos, dulcecitos, cítricos. Este perfume abre bastante fresco gracias a la presencia de naranja. Tenemos bergamota, tenemos mandarina, pera. ¡Ay! Un perfume que te hace respirar profundo, que sientes como las hojitas porque tiene notas verdes. Así que logras sentir como si fuera un rosal. También tenemos la presencia de jazmín, jacinto, lirio de los valles, así que es un perfume floral de amplio espectro, pero aquí lo que predomina y brilla más es la rosa. Una rosa que también tiene una salida con puntitos especiados porque también tiene pimienta rosa, tiene casis, un montón de notas. Y lo más importante también, y creo que una de las notas coincidentes, es el pachulí. Coincidente en el sentido de que el pachulí puede que no te guste, pero el pachulí es de los aromas que más cumplidos da. Los perfumes de pachulí siempre tienen halagos porque tienen una proyección muy buena, una profundidad, se mantienen bien y tienen ese toquecito verde, amaderado, terroso. En este caso también tenemos madera de sándalo, madera de cachemira y musgo de roble. Este perfume es de la familia Chipre Floral.
Es un perfume que sus narices son Verónica Cató, que hace todos los perfumes de Natura actualmente, y Harry Fremont. Y justamente quería contarte que Harry Fremont tiene perfumes súper importantes como Miracle, CK1 y Mon Paris. Así que por eso yo creo que este perfume es tan acaparador de miradas, porque su nariz, una de sus narices, es un perfumista de fragancias que son llamativas, que han sido muy famosas y que generalmente se siguen vendiendo porque son perfumes que llaman la atención. Este perfume, como te digo, es el más halagado. Yo siempre digo, dentro de mi colección, los perfumes que más halagos me dan siempre son los de Natura. Bueno, muchos me dan halagos, pero me refiero, cada vez que yo me pongo un Natura, me dicen que es rico el perfume. Cualquiera de cualquier tipo. Pero este es exquisito. Dentro de la línea Una, yo creo que es mi favorito. Una Artisan, así que te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Además que tiene esa pera jugosita, media verdecita, toquecitos ácidos, cítricos. Un perfume bastante completo, muy de dama, muy versátil. Este lo puedo usar todo el año. Está perfecto para la primavera y verano también. Puede ser tu perfume firma perfectamente. Una fragancia exquisita que vale la pena probar de la casa de Natura. Otro que no podía faltar en mi selección de perfumes con rosas, de una de las casas que yo más amo en la vida y que siempre, siempre, siempre voy a recomendar, es Pink Prestigium de la casa de Mancera. Este perfume es exquisito. Es una fragancia para quienes aman. ¡Ay, qué rico es! Los perfumes de rosas, pero rosas con toques cítricos, amaderados. ¡Ay, qué rico es! Este perfume tiene una salida cítrica. Es una salida cítrica, dulcecita, tiene pomelo, el cual se siente mucho. También tenemos bergamota. Una fragancia que como fruta tiene la grosella negra. ¡Ay, una fragancia que te hace respirar profundo! Son rosas rodeadas de maderas y de cítricos. En este caso, las maderas son madera de Gaiac, madera de oud y tenemos también nota de cuero. Es un perfume de Mancera del año 2016. Es un oriental floral, pero es para mujeres. Y yo te diría que sí, es un perfume de Mancera para mujeres, pero que es muy amaderado. Y sí se percibe la madera de oud, esa madera húmeda, ese aroma como terroso, ese aroma a pachulí también, porque tiene hojas de pachulí. El cuero acompañando también, esos toquecitos de cuero se sienten. Y además tenemos azafrán, así que tiene totalmente el toque oriental. Tiene que gustarte las rosas orientales, amaderadas, cítricas, tener ya un conocimiento de perfumes un poquito ya más nicho, porque no es perfil de diseñador. Es un perfume que tiene excelente estela. ¡Ay! Está preciso para todo el año. Un perfume que no molesta, que tiene un dulzor adecuado. Se sienten esas grosellas negras jugositas acompañando con cierto dulzor. Pero lo que más prima aquí es, como te digo, el toque cítrico, como que se me hace agua la boca igual. ¡Qué rico es! Es una fragancia que, si te fijas, la he ocupado bastante. Ya no la he vuelto a encontrar. Es de los perfumes que me pone contenta, me eleva, sube mi ánimo y es muy fresco, tiene esa cosa cítrica que es bastante reconfortante, especialmente tú cuando sales de la ducha y te quieres aplicar un perfume de rosas, pero que te eleve el ánimo. Pink Prestigium está ideal, pero tienes que tener en consideración que tiene la madera de Gaiac y la madera de oud y el azafrán junto al cuero, que le dan ese toquecito oriental que para algunas mujeres puede no ser tan femenino, pero para mi gusto es totalmente femenino dentro de los perfumes de Mancera o nicho que tengo en mi colección. No podía quedar fuera de la selección, es del año 2016. Es un perfume de Nina Ricci y les estoy hablando de Caresse de Roses. Les apuesto que no veían este perfume hace muchos años en algún video. Esta fragancia es una linda fragancia de rosas. Además que su nariz es Francis Kurkdjian. Así que es un perfume que tiene un perfil hermoso. Una fragancia que tiene rosas, peonías. ¡Ay, qué rica es! Es una fragancia fresca, limpia, con mucho almizcle, muchas rosas, peonías.
y violetas. Es una fragancia que sale con toquecitos de bergamota y además tenemos la nota de pera. Aquí la pera es una pera verdecita, verdecita, acidita. Tiene cierto dulzor esta fragancia porque también tenemos frambuesa. Pero aquí lo que más predomina es el aspecto de rosas, peonías, un perfume totalmente rosado, fresco, con toquecitos de violeta. Por lo tanto, se siente bastante. Esta cosa limpia también. Tenemos Lirio de los Valles. Así que es una fragancia tremendamente limpia, fresca, versátil. Este perfume lo puedes utilizar todo el año. Son rosas que no son molestas. Este perfume es de la familia floral. Hay una gran colección del Éxtase de Nina Ricci. Y este yo te diría que es de los más llevaderos, comodines. Lo puedes utilizar en cualquier ocasión. Es de fácil agrado también. Y la estela que tiene, la proyección que tiene es bastante agradable. No molesta, no invade. No es alta, es moderada, íntima, pero se siente. No es una fragancia que grite, aquí estoy yo, pero sí se siente bastante agradable, sutil, fina, suave para las personas que no les gustan los perfumes tan fuertes de rosa. Son rosas bastante jóvenes y te diría que una fragancia muy bonita que en realidad como que está ideal ahora para la primavera y verano. Así que la voy a empezar a utilizar, a darle más uso. Así que tremendo perfume, hermoso, y su nariz, ¿para qué decir? Así que si no lo conoces, bueno, yo creo que lo tienes en tu colección y no te acordabas, así que anda, búscalo, pruébalo. Ay, qué lindo. Así que también es un perfume no olvidado, pero un perfume que quizá ya no se habla mucho de él y es bastante agradable. El próximo que les traigo es un body mist. Les traigo un body mist de la casa de Bath Body Works y les estoy hablando de You're the One. You're the One es un body mist. ¡Ay, qué rico es! Este perfume me pone muy feliz. Perfume. ¿Por qué les digo perfume? Porque es un body mist que tiene aroma a perfume. ¡Ay, qué rico es! Es de los body mist de Bath Body Works que son más fuertes. Es uno de los más fuertes. Un perfume de rosas, pero una rosa salpicada por jarabe de fresas o frutillas. Un perfume, ¡ay, dulcecito, dulcecito! Se te hace agua a la boca, tiene notas amaderadas, pero aquí lo que más sientes tú son rosas, un rosal hermoso, cubierto también por rocío, rosas húmedas, que se sienten dulces gracias a este jarabe que las cubre. ¡Oh, my God! Esta fragancia les cuento que tiene una performance muy buena, tiene mucha estela, por eso les digo que actúa como perfume. Es espectacular para hacer layering con un montón de perfumes de rosa y se parece mucho a Idol de Lancôme y a Idol Nectar, específicamente al Idol Nectar. Así que si te gusta ese perfume, quieres algo similar que te lo recuerde o quieres hacer un layering, debes probarlo. Este perfume todavía lo venden. Yo tengo la versión antigua. Ojo, sí, este perfume es tan fuerte que dentro de mi colección de body mist tiende a comerse el plástico. Entonces esto hay que usarlo, no dejarlo mucho tiempo sin usar porque empieza a salir a comerse esto. Nunca me había pasado con un body mist. Yo no sé si será que tiene mucho alcohol, pero la verdad que yo no le siento aroma a alcohol. Yo creo que es mucha la concentración y los perfumes como deben venir en vidrio y este viene en plástico, creo que se empieza a dañar la cobertura. Así que no, yo te lo recomiendo muchísimo. Exquisito. ¡Ay, me pone contenta! Es tan rico, se siente como un jarabe para la tos. Un jarabe, ese aroma es a jarabe. O un sirope de frutilla, pero no es sintético, pero lo que me refiero es que es muy llamativa la nota de jarabe de fresa o frutilla. Así que exquisito. Y como te digo, si te gusta Idol Nectar, tiene bastante similitud. Lo puedes hacer layering con toda la familia de los Idol y con muchas otras fragancias también de frutilla queda y de rosa queda espectacular. Bueno, y el último, si no me equivoco, sí, es último y tenía que traerlo también porque es uno de
una de las casas que más amo en la vida. Y les estoy hablando de Candy Rose. Esta es una de las presentaciones bonitas de Montale en cuanto a que el color de la botella es rosadito y dice Candy Rose. Bueno, les cuento. Este perfume es del año 2012. Es un floral frutal. Y también tiene dentro de sus notas, me lo voy a aplicar porque son tan caros son tan ricos también. ¡Ay, qué rico es! Mira, este perfume es para aquellas personas que les gustan las rosas limpias, que tiene una salida cítrica, una salida bastante refrescante, porque tenemos aquí, naranja sanguina, que es dulcecita, tenemos mandarinas, tenemos la nota de lichi, que está tan de moda, y también tenemos frambuesas y grosellas negras. Así que es un perfume altamente frutal, rodeando a unas rosas bastante jóvenes. Un perfume que también tiene en su corazón pachulí, así que sí, lo vas a sentir, pero predomina más el aspecto limpio del almizcle junto a las frutas rodeando a las rosas. Su nariz es Pierre Montal, al igual que Pink Prestigium, que no se los dije, y es una fragancia limpia, una fragancia que tiene esos toquecitos frescos, medios tropicales, te aparece este toque limpio. Estas rosas que son jóvenes, que también las siento humedecidas por el rocío. Un perfume que tiene muchas frutas, pero el dulzor que tiene no es exagerado, así que es una fragancia que al no tener tanto dulzor, no vayas a pensar que por llamarse Candy Rose va a oler a candies, no. Yo creo que Candy Rose quisieron decir porque tiene esta cosa frutal, un poquito dulce, juvenil, jovial, rodeando a la rosa, un perfume descomplicado, muy femenino dentro de la casa de Montale y obviamente con la calidad de estas fragancias que duran también muchas horas y proyectan. Un perfume, como te digo, para aquellas personas que les gustan los perfumes de rosa, que no sean tan dulces, que sean frutales, limpiecitos, con toques cítricos. ¡Ay, qué rico! Y muy limpio. Esta fragancia exquisita, también para todo el año, también puede ser perfume firma, ideal, ideal, ideal. Y la quise traer para decirte que no pienses justamente que Candy Rose va a oler a candy o a gomitas o a dulces, porque no va por ahí ese término. Y bueno, esas han sido todas mis fragancias. Si tú me preguntas, Katherine, ¿cuáles son las más, como les decía, las más fuertes, las más impactantes, las de mejor performance? Esta. Tienes que tener esta. Tienes que tener la Nuit Trésor Le Parfum también. Estas dos. Oh my God. Una performance maravillosa, potentes, duran. Las puse en secantes. Estuvieron, sin mentirte, como 5 días el secante oliendo a este perfume, a estos perfumes. Y además, bueno, obviamente, dentro de los más longevos están los nichos, está el Alexandre J y está Pink Prestigium y Candy Rose. Estas fragancias son las de mejor longevidad, y mejor proyección también. Las otras fragancias también son muy buenas y también por eso quería traérselas en este video. Recomiéndenme ustedes en los comentarios algún perfume de rosa. Díganme si tienen alguno de estos, si les gustan, qué les parecen. Y así podemos seguir aprendiendo juntos y juntas más del mundo de los perfumes. Sin nada más que decirles, les mando un tremendo beso, un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.